Bien, chicos, ¿alguna duda de la primera guía? ¿Quedó clara? ¿Ya? Esa guía va a quedar disponible, ¿ya? Cualquier cosa me van preguntando, bueno, les va a servir de aquí a cuarto medio, inclusive para la universidad o siempre en verdad, porque es una guía que hablaba sobre las habilidades y estrategias de lectura, así que la pueden ocupar siempre que la necesiten. ¿Algo que no haya quedado claro de esa guía? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Cualquier cosa me dicen. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a una segunda parte, ¿ya? Que habla sobre la coherencia y la cohesión. ¿Ya? Lo vamos a ir comentando igual y también la van a tener en su classroom. ¿Ya? Bien. Dice así. ¿Ya? Entonces, coherencia y cohesión, que es el tema central. Ustedes saben que la coherencia tiene que ver con el sentido de un texto, ¿ya? Con el sentido que está dado por el mensaje dentro de un texto, ¿ya? Y la cohesión es más bien el sentido gramatical, que está dado por los conectores, el buen uso de las palabras, ¿verdad? Eh, También dándole un sentido al texto, ¿ya? Bien, nosotros vimos recién, ¿verdad?, que era importante ocupar ciertas estrategias de lectura, como destacar en el texto, cierto, subrayar, anotar al margen, ¿verdad?, para resumir, o también podrían inclusive parafrasear lo que dice el texto. ¿Qué significa parafrasear? Significa ustedes ser capaces de explicar en sus palabras lo que dice el texto, ¿ya? ¿Y para qué nos sirven esas estrategias? Para que ustedes sean capaces de hacer un texto mucho más resumido. Eso es súper útil cuando tienen que estudiar algo que es más extenso, ocupar alguna de estas estrategias para resumir el texto, ¿ya? También hay otras estrategias que son, por ejemplo, clarificar, perdón, o sea, explicar de mejor manera un texto buscando las palabras claves, ya los términos que ustedes conocen, y realizar preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas sirven para monitorear, ¿cierto?, nuestra lectura, ya preguntarnos sobre el tema del texto, cuál es la intención del autor, qué me quiso decir, entre otras, ¿verdad? Y así ustedes se van enfocando en la lectura, ¿ya? Bien, estas entonces siempre pueden ser utilizadas cada vez que leemos, son súper útiles, ¿ya? En general, un texto, ¿qué es un texto? Nosotros asociamos el texto, ¿verdad? O un texto con lo escrito, ¿ya? Sin embargo, un texto es más que eso. Un texto también puede ser algo oral o algo escrito. ¿Por qué? Porque la palabra texto viene del latín textus, que significaba tejido o texto, y tejido es porque es como un entramado de ideas, ¿verdad? Un texto siempre implica conexión entre los párrafos, entre las oraciones, ¿ya? Y un texto siempre tiene que tener un fin comunicativo, algo que nos quiera expresar, comunicar el autor, ¿ya? Está formado por las palabras, ¿cierto? Que son las unidades gramaticales, y luego de oraciones, enunciados y párrafos, ¿verdad? Y el texto completo, ¿ya? Ustedes saben que todo texto tiene jerarquía, por eso esto de la idea principal, de la secundaria y de la estructura de cada texto, ¿ya? ¿Cuáles son las características que debe tener un texto? Siempre está marcado dentro de un contexto. ¿A qué se refiere eso? Que el autor, al momento de escribir, siempre está influenciado por la época en la que escribió ese texto, por su biografía, por lo que él pensaba, por sus ideas, ¿ya? Siempre hay algo que es el contexto, ¿verdad? Lo que influye para lo que quiere expresar el autor. Lo mismo pasa con la intencionalidad. No es lo mismo querer enseñar algo, explicarlo, hacer una ironía, convencer, persuadir, ¿verdad? Ya siempre varía la intención. Y según la intención es que el autor va a escoger cuál es el texto más adecuado para expresar lo que quiere decir. También posee un sentido unitario en el sentido de que el texto es una unidad, ya que tiene distintas partes y todas tienen que relacionarse entre ellas. ¿Ya? Y como les decía, un texto puede ser de carácter oral o escrito. ¿Cuáles son las propiedades de un texto? Ustedes saben que hay textos muy breves, como los microcuentos, ¿ya? Como el microcuento, por ejemplo, de Augusto Monterroso, que dice, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Ese es un microcuento, ¿ya? En cambio, también pueden haber de mucha mayor extensión, como el de una novela, ¿ya? Que pueden ser hasta infinitas páginas en realidad, ¿ya? Otra cualidad son las adecuaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo producir un texto para personas que manejan un tema, que puede ser un texto mucho más especializado, a un texto que es para un amplio público, como una noticia, por ejemplo, que tiene que tener un vocabulario más común, ¿cierto?, de uso más habitual, ¿ya?
Tampoco es lo mismo un texto para ser leído que para ser mostrado en televisión o en un medio audiovisual, ¿verdad? Porque lo audiovisual ustedes saben que ocupa otros recursos, ocupa la imagen, ocupa el sonido, entonces es distinto, ¿ya? Y obviamente la coherencia, porque no tiene que ser absurdo el texto, a no ser que sea teatro del absurdo, pero los demás textos tienen que tener un sentido, tienen que dejar un mensaje claro, una cohesión, ¿cierto? Porque tiene que haber una idea, una relación entre las distintas ideas que está dado por los conectores, entre otros, ¿ya? Esos grandes rasgos, ¿ya? Y ustedes saben que a algunos les puede parecer que esto de la, por ejemplo, de la sangría es como muy anticuado. Sin embargo, dentro de las formalidades de todo texto está respetar las sangrías. Así que es importante, sobre todo más adelante, cuando ingresen a la universidad, me imagino, cada vez que tengan que redactar un texto, tienen que acostumbrarse a respetar la sangría. Es parte de la formalidad de toda escritura, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Eso es como básico, así que no creo que tengan dudas, pero me van diciendo. Ustedes saben también que hay distintos tipos de párrafos, que no es lo mismo un párrafo para introducir, un párrafo para desarrollar una idea o un párrafo para hacer conclusiones. ¿Verdad? Cuando ustedes les proponen hacer un informe, una investigación, ¿cierto? Una tesis, etcétera, siempre tienen que hacer, ¿verdad? Que crear una introducción, ¿ya? Una introducción siempre, un párrafo de introducción tiene que ser capaz de presentar adecuadamente el tema, tienen que hacer una síntesis de la idea principal. Una buena introducción es muy sintética, pero sin embargo no se centra tanto en la idea secundaria, sino que la idea principal, ¿ya? Les tiene que dar una idea general del tema que se va a desarrollar, ¿verdad? Para ir anticipando el desarrollo de la lectura. También tenemos los párrafos que sirven para el desarrollo o el cuerpo o corpus, ¿cierto?, del texto, que esos párrafos sí son más descriptivos, ahí hay mucha más presencia de ideas secundarias, pero también tienen ideas principales, ¿ya? Y esos párrafos de desarrollo, como el nombre lo dice, les debe permitir desarrollar el tema o la idea principal del texto. Y por último, los párrafos de conclusión que dan término a un escrito y pueden expresar un pensamiento final. Para concluir es finalizar, ¿cierto? ¿Cómo cerramos la idea central? Ya acá retomamos la idea central del texto, hacemos una síntesis, ¿verdad? Y explicamos de mejor manera o reafirmamos lo que se dijo anteriormente. Entonces, súper relevante también los párrafos de síntesis. ¿Queda claro los tres tipos de párrafos? ¿Sí? Bien, asumo que sí. Respecto a la coherencia, ¿cierto? Coherencia textual, sabemos, ¿verdad?, que siempre hay un tema central y otros subtemas, ¿ya? Y que van teniendo una cierta jerarquía, un cierto orden, ¿ya? Que tienen que ir progresando. ¿Por qué? Que el primer párrafo tenga relación con el segundo, que el tercero aporte nueva información a lo que se dijo en el segundo párrafo y así sucesivamente. Eso se llama progresión temática, ir avanzando en el tema desarrollado. Y existen dos tipos de coherencia. La coherencia global, que es cuando analizamos el sentido de todo el texto, y la coherencia local, cuando nos referimos al sentido particular de cada párrafo o la relación que hay entre los párrafos. ¿Ya? Entonces tenemos una coherencia global y una coherencia local. Por otra parte, respecto a la coherencia local, como les decía, ¿verdad? Nos presentaba la información de manera mucho más ordenada, y a la vez, ¿verdad? Esta estrategia la aplicamos en el momento durante la lectura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos leyendo el texto es cuando nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el tema principal? ¿Qué me dice este párrafo? ¿Qué me aportó este segundo párrafo en relación a lo que le pasó al personaje en el primer párrafo? Eh, ¿Qué relación tiene el personaje que me aparece en X párrafo con el párrafo anterior? Así. Entonces siempre esta estrategia que tiene que ver con la coherencia local se ocupa sobre todo cuando estamos leyendo el texto, en el momento de durante la lectura. Y por último, teníamos la coherencia global, ¿cierto? Que era sobre todo después de la lectura, o antes de la lectura también, porque tiene que ver en relación al título, en relación al sentido que nos deja todo el texto, cuál es la finalidad del texto, si era un texto argumentativo, si era un texto positivo, un texto literario, de qué tipo, etc. Otro rasgo importante dentro de, sobre todo de la cohesión textual, es la correferencia. La correferencia sirve para no repetir lo mismo en todo el texto, ya para que el texto no sea tan monótono. Para ello se ocupa, por ejemplo, el uso de pronombres, el uso de sinónimos. Vamos a ver el siguiente ejemplo.
Dice así: el diálogo consiste en el intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alternan en las funciones de emisor y receptor. Es el tipo de comunicación oral más usado, etc. Acá, si se fijan, hay dos palabras subrayadas, dos frases: el diálogo y el tipo de comunicación oral. Para no decir el diálogo consiste en, y después dice es el tipo de diálogo, para no repetir lo mismo, no repetir la misma palabra en el texto, es que ocuparon un sinónimo, una frase que era equivalente. Es el tipo de comunicación oral, es equivalente a decir el diálogo, ¿ya? Entonces, ahí damos un ejemplo de correferencia para no ocupar la misma palabra dentro de un texto. También es importante usar los pronombres. ¿Y qué son los pronombres, verdad? Como el nombre lo dice, sustituye a otras unidades lingüísticas, como el nombre, el sustantivo, ¿verdad? Y los pronombres más comunes son, como ustedes saben, el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellas, el ellas también, el esos, el estos, estas, ¿ya? Esos son pronombres. Acá, por ejemplo, nos dice lo siguiente: se llama deístico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son pronombres personales, los demostrativos, este, ese, aquel, los tiempos verbales, etc. Acá reemplazamos la palabra deístico por estos, ¿ya? Y estos es un pronombre, igual que los que les dije delante, ¿verdad? Entonces reemplaza la palabra que ahí está destacada. Entonces es una forma de no cometer errores de correferencia, de no repetir la misma palabra dentro del texto. ¿Se va entendiendo? ¿Queda claro? ¿Sí? Esto lo van a tener disponible, no es que se lo tengan que aprender de memoria, no, pero les va a ser súper útil cuando ustedes tengan que leer un texto y en este caso cuando tengan que escribir, redactar un texto. ¿Ya? Es importante que no cometan esos errores. ¿Ya? El uso de los conectores también es súper importante, ¿verdad? Ustedes saben que hay conectores de causa, de consecuencia, de ejemplificación, conectores que permiten continuar una idea con otra. Ya los conectores sirven para estructurar, ¿verdad?, la información, conectar la idea, reformular, ¿verdad?, la información también, ¿ya? Y ahí nos dan un ejemplo con el conector I. Bien, lo demás son ejercicios que vienen resueltos, pero la idea es que ustedes igual lo hagan, ya para que vayan practicando, ¿cierto? Si se va entendiendo lo que revisamos ahora. Bien, chicos, eso era lo que estaba preparado para hoy. No sé si les queda alguna otra pregunta, algo que no esté claro. Ahora es el momento de preguntar. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió? Agradezco bueno, la disposición a la clase igual, igual hay hartos que están presentes, así que súper bien igual. ¿Alguna opinión? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les creen que les va a servir? No sé, ¿qué piensan? Se entendió clarito, profe. Ah, qué bueno, qué bien, gracias. Ya, espero que de verdad les sirva, les va a servir cuando tengan que leer y cuando tengan que escribir un texto, así que ahí lo van a tener disponible. Eso, cuídense mucho, gracias por la asistencia, los motivo a Profe, participar. Sí, dígame, dígame. la guía la vas a subir por Classroom, ¿cierto? Sí, exacto. Al igual que la clase, la clase quedó grabada, la voy a subir también, y las guías para que las tengan. Les van a servir siempre, así que ahí van a quedar. ¿Ya? Ningún problema. Ujú. Ok. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bien, chicos, chicas, se cuidan, que estén muy bien. Un gusto escucharlos, escucharlas, así que estén muy bien. Cuídense, nos estamos Ya, hablando. profe. Chao, chao a Chao, todos. profe, gracias por Chao, la clase. profe. De Chao, nada, profe, chao. gracias por la Gracias. Chao. clase. Ya, de nada, chao.